Bien, bienvenidos todos a la clase de hoy. A la clase de hoy del 21 de septiembre del 2020, de Física 2. El tema que hoy vamos a tratar es dilatación de gases. Vamos a ver la ley de los gases. Y entonces vamos a empezar con la expresión básica, ¿no?, de dilatación de gases. De manera que normalmente cuando yo tengo una mol de gas, la ley general de los gases, yo la puedo escribir con esta expresión. PV es igual a RT, en donde R es una constante universal de los gases, que es igual para todos aquellos, siempre que yo considere esta expresión para una mol. Y esa mol, por supuesto, debe de expresarse por cuanto pueden existir n moles. Entonces ahí se le añade a esta expresión PV es igual a nRT, donde n tiene que ver con el número de moles. Entonces hay que hallar el valor de R. Y por supuesto, voy a despejarlo de esta expresión. Entonces R va a ser igual a PV NT. En donde la presión es una atmósfera. Esta es la presión. Voy a anotarle a un costado. ¿Qué significa? Presión, volumen, la constante de los gases y T temperatura. Entonces, el volumen que se asume en condiciones normales es de 22.4 litros. Ya sabemos que esta expresión es válida para una mol, aunque en los problemas podemos aplicarlo cuando tengamos un X número de moles. Y la temperatura es 273 grados Kelvin. Hay algo muy importante que desprender de esta ecuación. Estas son las unidades con las cuales yo debo de trabajar siempre que tenga yo un problema o me den un problema a resolver. Atmósferas, voy a subrayarlo con color verde, atmósferas, litros, grados Kelvin y moles. Esas son las unidades con las cuales yo voy a trabajar. Entonces, esto va a ser igual a 0.0821. R es igual a 0.0821. ¿Qué unidades? Atmósferas, litros, grados Kelvin, moles.
Verán que no estamos resolviendo ningún problema, solamente vamos hoy a explicar la parte teórica de la fórmula de dilatación de gases y cómo nosotros podemos obtener o a cuánto es igual R. ¿Qué pasa con el mol y el grados Kelvin? Mol y grados Kelvin, para dejarlos todos como una sola expresión, van a pasar al numerador como -1. Grados Kelvin a la -1 y moles a la -1. Entonces, esto es atmósfera, litros, mol a la -1 y grados Kelvin a la -1. Esas son las unidades de R. ¿Qué más nosotros tenemos que recordar? Que una atmósfera es igual a 1.13. Por favor, esto vayan anotando, estos valores vayan anotándolos en sus cuadernitos, porque es muy importante recordarlos al momento de uniformizar unidades o cambiar. Entonces, una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 6 10 a la 5 newton metro cuadrado, newton sobre metro cuadrado. Entonces, esta es una atmósfera. Ingeniera, ¿por 10 a la cuánto? A ver, le escucho a Anthony. Hable más alto que no lo escucho. ¿Qué por 10 a la cuánto de la atmósfera? Allá, una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5. Ya, ahí logran verlo, ¿no? 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Y 22,4 litros, que es el otro estándar, es igual a 0.0224 metros cúbicos. Ese sería volumen. Claro, lo que estoy es anotando las equivalencias para que ustedes puedan tener claro al momento de hacer conversión de unidades. Por eso las estoy anotando, porque son muy importantes. Y ya saben que un julio es igual a newton por metro. Un julio es igual a newton por metro. Entonces, por ejemplo, al pasar esta atmósfera, o al pasar yo litros a metro cúbico, ya el valor de R tiene otras unidades. Entonces, ¿cómo quedaría con la conversión de unidades que en este momento yo les he anotado en la pizarra? R es igual a 1.013 por 10 a la 5
newton sobre metros cuadrados, por 0.024 metros cúbicos dividido para un mol y por 273 grados Kelvin. Entonces, en verdad R va a ser igual a 8,31 julios sobre grados Kelvin mol. Entonces, ¿qué es lo que se ha procedido a realizar con la fórmula? Se ha procedido es la atmósfera que habíamos nosotros al inicio considerado, ya le hemos cambiado a las unidades newton sobre metros cuadrados. Y eso es lo que estamos reemplazando finalmente. Y los litros los hemos pasado a metro cúbico. ¿Por qué hemos hecho esta conversión de unidades? Lo hemos hecho en razón de que trabajamos con el sistema MKS. Y en el sistema MKS, por ejemplo, yo tengo a los julios. A los julios tengo al newton, tengo al metro. Con los moles siempre debo de quedarme con el mol. Y con el grado Kelvin, que es la temperatura, yo debo de considerar los 273 grados Kelvin. Entonces, el valor de R en julios sobre grados Kelvin mol es igual a 8,31, finalmente. Entonces, lo único que hemos hecho hasta el momento es armonizar las unidades o el cálculo de la constante universal de los gases, que es R. ¿Qué más sería bueno mencionar? La ley de Dalton. Eso pueden anotarlo. La ley de Dalton. Entonces, la ley de Dalton habla de las presiones parciales. Y dentro de ese marco de las presiones parciales, lo que podemos decir es que en una mezcla de gases, la presión total es igual a las presiones parciales de sus componentes. Eso me dice Dalton. Y la presión parcial de un gas componente de la mezcla es la presión que ejercería dicho gas. Se ocuparía todo el volumen de la mezcla. Ahora, hay un punto muy importante y un punto de aclaración. La ley de Dalton es solo cierta en el caso de los gases perfectos. A presiones inferiores, porque la condición normal es una atmósfera. Entonces, a presiones inferiores o a unas pocas atmósferas, la mezcla de estos gases, nosotros la asumimos como que tiene un comportamiento de un gas perfecto. Y entonces se puede aplicar esta ley en todos los cálculos que nosotros hagamos, pero a presiones inferiores. Bien, preguntas, señores, hasta ahí. Si no hay preguntas, a mí me gustaría... En general.
Don Braulio, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes. Disculpe, lo que usted dijo de gases perfectos sería la misma, o sea, sería similar nomenclatura a los gases nobles. No, pues don Braulio, no. Estamos hablando de la ley de los gases en general y a condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Una atmósfera, 22.4 litros, una mol, y eso a temperaturas de 273 grados Kelvin. Esas son las condiciones normales, que es lo que he escrito acá. Sí, sí. Y esta es la ecuación universal. PV es igual a nRT, nada más. Ya, Entonces, listo, gracias. ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es encontrar el valor de R y armonizar las unidades en el sistema MKS, nada más. Eso es lo que se ha hecho. Ahora, lo que yo acabé de enunciar es la ley de Dalton. La ley de Dalton con respecto al tema de las presiones parciales. Entonces, nuevamente, si yo tengo una mezcla, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes. Eso es el enunciado que Dalton nos da. Ahí está. Y por supuesto, la presión parcial de un gas componente o la presión parcial de ese gas componente es la presión que ejercería en realidad si es que el gas ocupara todo el volumen de la mezcla. Sin embargo, Dalton, con su ley, solamente se va a cumplir para los gases perfectos. Entonces, a presiones muy pequeñas, simplemente la mezcla de estos gases se suele comportar como si fuese un gas perfecto. Por lo tanto, yo puedo aplicar la ecuación para todos los cálculos. Eso es todo lo que hay que mencionar con respecto a la ley de Dalton. ¿Qué más tenemos que revisar? Que cuando normalmente un gas, voy a borrar ya la pizarra. Todos anotaron, por favor, confirmen. Sí, Miss. Ya, gracias. Entonces, yo tengo vamos a poner aquí un recipiente y ahí tengo yo un gas. Aquí tengo un gas. Entonces, este es un gas que ocupa un volumen. Y esto tiene un volumen determinado. Entonces, los gases pueden ser se le puede generar una fuerza para que puedan comprimirse. Entonces, yo puedo comprimirlos tal como se lo ve aquí en una botella. Esa es una característica de ellos. Pero además ya nosotros hemos aprendido que pueden también dilatarse. Puede haber dilatación térmica con respecto a estos elementos que están o que ocupan un volumen determinado. Pero
todo va a depender de las condiciones externas como la presión y la temperatura. Entonces los gases hay que ponerles una atención especial con respecto a este par de factores, a la presión y a la temperatura. Entonces, a presiones bajas y a temperaturas altas, normalmente los gases obedecen 3 leyes que se relacionan con respecto al volumen, a la presión y a la temperatura. Y un poco eso es lo que preguntaba don Braulio. Entonces, los gases que obedecen estas leyes, a esos es a los que se le llama los gases ideales o gases perfectos. Entonces, con frecuencia siempre vamos a escuchar la palabra condiciones normales o gases perfectos. Y cuando escuchemos eso, nosotros vamos a saber que tenemos que trabajar con los valores que hace unos instantes escribí en la pizarra, ¿no? A una atmósfera, a 273 grados Kelvin, a 22.4 litros, y hay que hacerle la respectiva conversión. Y a una mol. Entonces, la primera ley con la cual ellos trabajan, o una de las leyes con las cuales trabajan, es la ley de Boyle. Y Boyle habla de que la ecuación que nosotros vimos puede reducirse y dejarla como PV, presión con volumen, es igual a una constante. Pero la ley de Boyle trabaja siempre y cuando exista esto a una temperatura constante. A temperatura constante. Esas son las dos condiciones de la ley de Boyle. Entonces, si usted puede, anótelo en su cuadernito. A temperatura constante, el volumen de una masa de un gas perfecto es inversamente proporcional a la presión a la que se encuentra sometido. Por lo tanto, el producto presión-volumen es constante. Nuevamente, siempre y cuando la temperatura se la considere como constante. Entonces, ahí en la ley de Boyle no cambia la temperatura. Y yo puedo considerar esta igualdad de que presión por volumen sean constantes. ¿Por qué se va a hacer esto? Porque normalmente tendremos que hacer comparativos de 2 puntos en un recipiente o como hacíamos nosotros con el tema de la dilatación térmica. Entonces, ahí tenemos nosotros que aplicar esta relación PV. ¿Qué otra ley importante tenemos? La ley de Charles. Entonces Charles habla en cambio ya de una ecuación en la cual se considera una constante. Entonces esta ley de Charles va a trabajar con presión constante. Y habla del volumen de una masa de un gas perfecto que aumenta a 1 sobre 273 grados Kelvin con respecto a su volumen en función del 0 grados centígrados. Estas leyes a nosotros también nos van a conducir a lo que es la conversión de temperaturas, por ejemplo, de grados centígrados a grados Kelvin. Nosotros vimos las ocasiones anteriores las conversiones a Fahrenheit.
Y nos faltaba tocar justamente la escala Kelvin. ¿Pero por qué no tocábamos la escala Kelvin? Porque la escala Kelvin está relacionada a esto, a la dilatación de los gases y a las condiciones normales de lo que se le considera un gas ideal o un gas perfecto. Entonces, la relación de la escala de grados centígrados para que se eleve su temperatura tiene que ver con una contracción de 1 sobre 273 respecto al volumen, al grado 0 centígrado que va descendiendo de la temperatura. Entonces, ¿cómo lo expresa la ley de Charles? A presión constante. ¿Qué pasó con la señorita Ruth? Entonces, entonces esta ecuación que les estoy ahora presentando es la del volumen. El volumen total, que es igual al volumen inicial del gas y la relación del cambio de temperatura con respecto a la escala. Entonces, esto finalmente es igual a una constante, a una K. Y esa constante es multiplicada por la temperatura. Entonces, el volumen inicial del cual estamos nosotros hablando es el volumen considerado a 0 grados centígrados. Y el volumen total es el volumen de la misma masa del gas a una temperatura de grados centígrados. Y la K, esta K, hay una K, perdón, esto es igual a K1 por T. No la quiero poner así, la pondré de otra manera, ahí. K1. Entonces, esa K es una relación entre el volumen inicial sobre los 273, que es la escala del grado Kelvin. Entonces, la K, o la constante, finalmente, según la ley de Charles, es igual al volumen inicial sobre los 273. Y la temperatura es igual a T más 273. Esto último es fundamental. ¿Por qué? Porque con esta relación obtenida a partir de la ley de Charles, en donde se considera que la presión es constante, yo voy a tener que, por ejemplo, la temperatura Kelvin
es igual a la temperatura centígrado más 273. Esa es la ecuación para la conversión de las unidades a partir de la ley de Charles, que también se le llama a esta expresión matemática como la escala termodinámica absoluta o Kelvin. Entonces, la temperatura de Kelvin, voy a anotarle aquí, temperatura, grados Kelvin, es igual a la temperatura centígrado más 273 grados. Esta última ecuación, por favor, tómela muy en cuenta. Porque, por ejemplo, ¿esto qué significa? Que si yo tengo 0 grados, ¿a cuántos grados Kelvin me equivaldría esto según la última expresión? A ver, ¿qué me puede decir María Duarte? A 273. Correcto, pero ¿qué unidades, por así decirlo? ¿Qué escala? Grados centígrados. Mentira, mentira, falso, falso. ¿Qué estamos haciendo la conversión? A grados Kelvin. Grados Kelvin. Otro ejemplo. Si yo tuviese 20 grados centígrados y quiero transformarlo a grados Kelvin, ¿a cuánto daría igual? Veamos a Carla Bone. Carla Bone. Repórtese, señorita Bone. Dejan abandonada la conexión. Odalis Banchón. Sí, máster. Ya, Odalis Banchón. Si yo tuviese 20 grados centígrados, según esta expresión, ¿a cuántos grados Kelvin eso equivaldría? A 295 grados Kelvin. A 295, no, pues. 293. 293, gracias Alejandro. Entonces, eso es lo importante, o esta es yo le llamaría el resultado final de esta ley, de la aplicación de estas igualdades. Tenemos también, por si acaso, la ley de Gay-Lussac. Y Gay-Lussac habla de volumen en cambio constante. Entonces, esta expresión como tal, ya no habla del volumen, sino que para Gay-Lussac habla es de presión constante. Entonces, ya para Gay-Lussac, esto se convierte en P. Esto es PT, la presión total, esto es presión inicial y también interviene esta constante con la temperatura. Entonces, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac en realidad nos ayuda finalmente a comprender esto. ¿Qué me dice Gay-Lussac? Voy a borrar al señor Boyle, porque aquí vamos a anotar a Gay-Lussac, para que quede completo y quede mejor el panorama. La ley de Gay-Lussac. Entonces, Gay-Lussac dice, o nos habla de la condición de un volumen constante. Por lo tanto, esta ecuación queda PT es igual a P sub 0, 1 más 1 sobre 273 P
que es igual a K por temperatura. Entonces, Gay-Lussac nos dice que la presión de una masa dada, por supuesto, de un gas perfecto, aumenta, pero aumenta en base a esta relación. 1 sobre 273 respecto a su presión en 0 grados centígrados. Entonces, por cada grado que se eleve, por cada grado que se eleva la temperatura, va a disminuir la presión. Va a disminuir la presión en 1 sobre 273. Entonces, finalmente, esta ecuación que con la ley de Charles nosotros la teníamos con el volumen, Gay-Lussac la tiene con la presión. ¿Pero por qué? Porque él en cambio asume al volumen como constante, mientras que Charles lo asume como una presión constante. Noten ustedes ese requisito o ese condicionante para tener este par de expresiones matemáticas. Entonces, para Gay-Lussac, por ejemplo, este K2, vamos a llamarle K2, este K2 voy a anotarlo por acá. K2 es igual a la presión inicial, P sub 0 sobre 273. Ese es K2. Para la ley de Gay-Lussac. Y de ahí, finalmente, después de todas estas deducciones, nosotros llegamos a esta conclusión. Que la temperatura de grados centígrados es igual a la temperatura en grados, la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más los 273. Bien, hasta ahí llegamos con lo que, por favor, leer sobre la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, para que puedan un poco también tener el espectro histórico de los investigadores. Y estamos desarrollando la ecuación de los gases bajo condiciones normales o también los gases llamados como gases ideales o gases perfectos. Bien, si no hay preguntas, por favor, encender la cámara porque necesitamos hacer Carla Bone que dice que tiene problemas con el audio. Bueno, ya no importa. Mañana, el miércoles tenemos, ¿no? El miércoles vamos a hacer problemas sobre dilataciones de gases. Ya esta es la última parte del curso, ¿no? Ya hemos culminado con 31 personas. ¿Quiénes son? Diego Valladares, Odalis Banchón, Barzola Calderón, Carla Bone, Anthony Chonillo, María Duarte, Darik Serazo, Lidia Gaibor, Grijalba, Ani Cortés, recién se entera ya cuando hemos culminado la clase. Tendrá que ella ver el video. Anthony Chonillo, María Duarte, Darik Serazo, Lidia Gaibor, Genesis Grijalba, Enríquez Guijarro, Mirka León.
Mirka León, Alejandro Loor, Ruth López, David Mackenzie, César Morán, Dayana Muñoz, Franklin Navas, Jennifer Neira, Alejandra Pérez, Diego Posligua, Daniela Sabando, Aranza Sosa, Ruth Tello, Romina Tigrero, Andrea Tomalá, Carolyn Torres, Braulio Vélez, Sara Veloz, Génesis Vera, Anthony Gualoto y Jocelyn Toala. Por favor, hagan las tareas que se van quedando en la plataforma. Respondan también esos foros. Un ratito. Un momento. Lo que pasa es que está lento el sistema. Bien, ya ahora sí tomé yo esa foto. Bien, muchas gracias, señores. No sé si tengan alguna pregunta antes de cerrar la... Ingeniera, ¿puede bajar un poquito la cámara para copiar lo último que no lo voy a copiar? A ver, por favor, di en voz alta que no te escucho. Que si puede bajar un poquito la cámara para copiar la última parte. Si puede, escribe Que si puede bajar la cámara un poquito. allá para ver un... La ecuación final. Eso es. La ecuación final para la conversión de grados centígrados a grados Kelvin. Temperatura a grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Y la ley de Charles es presión constante y queda la parte matemática como en función de los volúmenes. Volumen total es igual al volumen inicial por 1 más la relación, ¿no? De 1 sobre 273 de la escala como tal, comparado los grados, el 0 grados centígrados a la escala Kelvin, con sus divisiones. Por eso es este 273. Y esto es igualado a una constante 1. En cambio, la ley de Kohl's-Zapp coloca el volumen como constante y la expresión matemática, en cambio, queda en función de las presiones. Presión
total es igual a la presión inicial por 1 más la relación de 1 sobre 273 por temperatura. Eso es igual a una constante 2 por temperatura. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, muchas gracias y nos vemos el día miércoles. Gracias, mi, hasta el miércoles. Gracias. Máster, Cortés no me mencionó. Es que Ani Cortés llega de último, pues. ¿Qué le voy a mencionar? Más, al inicio de clase sí estuvo, solo que se me cerró el Zoom. Yo le vi que se conectó al final. Por eso a las personas que están, queda grabado, no, han llegado, pero llegan ya es cuando hemos terminado la clase. Ok, Máster, gracias. Tienen que ver la grabación de lo que se trató en la clase para poderse poner al corriente.